Bien, bien, hermanas, vamos a comenzar con una oración esta clase. Señor Dios Amén. Todopoderoso, te damos gracias por darnos esta posibilidad de reunirnos por Zoom. Yo te ruego que tú nos guíes en esta clase, que tu Espíritu Santo nos guíe para que esta clase sea de mucho provecho para todos nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Entonces la clase se llama, como dijimos, Evangelio y Reino. Vamos a partir definiendo qué es Evangelio. Cuando le dicen a ustedes el Evangelio de Cristo, ¿qué significa eso? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es en sí, por definición, el Evangelio? Bueno, yo les anticipo que Las, las buenas nuevas. Las por ahí buenas va. nuevas, sí. La palabra evangelio deriva de una palabra griega que es evangelion, que significa simplemente noticia, una noticia nueva. Se usaba en los... Está aquí. Ahí llegó el hermano Alberto. Bienvenido, hermano Alberto. Hola, hermano Alberto. Ahí Hola, hermano. le apagaron Está la cámara silenciado. y el micrófono. Ahí sí, ahí le prendieron el micrófono. Ya, pero mientras se conecta el hermano Alberto, ahí está. ¿Cómo está, hermano Alberto? Estamos listos. Hola, buenas Perfecto. tardes. Buenas tardes. Bendiciones. Hola, buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanas. Ujú. Que quedó muy bien de la operación el hermano Alberto. Qué Sí, bueno, gracias a Dios, estamos Sí. bien. qué Hermano Alberto, bueno. la clase de hoy se llama Evangelio y Reino. Estamos diciendo que la palabra evangelio en sí mismo significa noticia. Por Amén. ejemplo, cuando ocurrían noticias dentro del Imperio Romano, un imperio muy grande y no había medios tecnológicos para comunicar las noticias rápidamente, se enviaba un mensajero dando la noticia, por ejemplo, murió el emperador. Esa noticia se demoraba en llegar un tiempo a todos los rincones del imperio, pero cada vez que llegaba la noticia decía evangelio, llegó un evangelio, una noticia. La palabra evangelio en sí mismo significa noticia. Ahora, cuando hablamos de evangelio de Jesucristo, es las buenas nuevas, como dicen las hermanas, es la buena noticia de Jesucristo. Ahora, ¿en qué Amén. consiste esas buenas nuevas? ¿En qué consiste esa buena noticia? Que nos llegue esta noticia, el Evangelio de Jesucristo, una noticia de Jesucristo. ¿En qué consiste esa noticia, hermano? Nos trae las nuevas de salvación. ¿Ya? ¿Y Prendido. cómo conseguimos esa salvación? Porque es de Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo conectamos con Jesucristo esta noticia? A través de la palabra, A través de la palabra lo confirma, lo recibimos a través de la palabra, sí. Pero Evangelio, ¿qué significa en sí mismo? Una buena noticia de lo que una buena Dios ha noticia. hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo? Que su Hijo Jesucristo, siendo Dios, se hizo carne, vivió entre nosotros, vivió una vida santa y siendo santo, fue a la cruz a morir por nosotros, los pecadores. Y en la cruz Él recibió el castigo que nosotros los pecadores merecíamos. Cristo murió y resucitó, venció la muerte y está sentado hoy en día a la diestra de Dios Padre, ascendió a los cielos. Esa es la buena noticia de lo que Cristo ha hecho por nosotros, que siendo Dios se Amén. humilló a lo sumo tomando forma humana, tomando nuestros pecados y pagando por ellos en una muerte terrible en la cruz, murió y resucitó al tercer día. Luego ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la noticia, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que cuando ustedes escuchen Evangelio no es religión, Evangelio es una forma de vida. Bueno, están equivocados sus hermanos. Evangelio simplemente es una noticia de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Cuando creemos esa noticia, entonces esa verdad revelada, esa buena nueva, genera vida en nosotros, cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Así que, ¿qué le pasó al hermano Alberto? Ah, está como... ya. Algo le están preguntando al hermano Alberto. Dígale que está en clase, hermano Alberto, para que no lo molesten. Ya, entonces, hermano, evangelio es lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, quien siendo Dios se humilló tomando forma humana, viniendo a nuestro mundo, tomando nuestros pecados y pagando por nuestros pecados en la cruz. En la cruz, ¿por qué pagó por nuestros pecados en la cruz? Porque recuerden lo que hablamos un par de semanas, la ira de Dios es sobre los pecadores.
Ahora, como Cristo se identificó con nosotros, con nuestros pecados, Él recibió la ira del Padre. La ira de Dios que era contra nosotros fue vertida sobre Cristo en la cruz. Fue algo tan terrible que él clamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el tormento que él experimentó va mucho más allá de las heridas físicas que le hicieron los romanos, mucho más de los latigazos o el hecho de estar colgado en una cruz. Es mucho más que eso. Es un tormento espiritual terrible. Como Dios aborrece el pecado y Dios está lejos del pecador, y como Cristo se identificó con nuestros pecados, entonces Dios se aleja de él. Dios se aleja y lo abandona. ¿Por qué? Porque Dios se aleja del pecado, Dios aborrece el pecado, aborrece el pecador. Y Cristo, siendo santo, se identificó con nosotros, tomó nuestros pecados sobre él. Por lo tanto, toda la ira de Dios fue vertida sobre él y Dios se aleja de él, porque Dios se aleja del pecado. Por lo tanto, Cristo pagó por nosotros en nuestro lugar. Es algo Amén. que jamás vamos a comprender en profundidad, lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es el Evangelio. Esa es la noticia de lo que Cristo hizo por nosotros. Y el que cree ese mensaje tiene salvación, tiene vida eterna. Eso es el Evangelio, hermano. Es una noticia, es un hecho histórico de lo que Jesucristo hizo por nosotros, pagando por nuestros pecados en la cruz, muriendo y resucitando. Eso es el Evangelio. Busquen, por favor, 1 Corintios, capítulo 15, Gabriel está llamando. del 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. 15 del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4. La hermana Evelyn, por favor. Dice así, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo te retenéis la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he, Bueno, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que sí, se resucitó te al tercer día, conforme a las en la casa. Escrituras. Al 4, Amén. ¿verdad? Sí, Sí, hasta la el Sí. 4. pusiste en el... Sí, ahí puse en silencio al hermano Alberto. Lo puse en silencio, lo sé que lo voy a ver con ustedes. Entonces, ahí el apóstol Pablo relata lo que es el Evangelio. ¿Se fijan desde el versículo 3 en adelante? Relata lo mismo que yo relaté recién. ¿Cómo dice hermana Evelyn? Que Cristo Desde el 3 murió. dice Sí, así, Cristo murió por nuestros pecados, ya, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ya. Lo que había dicho. Eso es el Evangelio. En ese pasaje se resume el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue muerto, sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Cualquier otro mensaje distinto, diferente a ese, no es el Evangelio. Así que cuando dicen el Evangelio es forma de vida, no, la forma de vida es una consecuencia de haber creído el Evangelio, de haber escuchado el Evangelio. Pero el Evangelio en sí mismo es una noticia. Hermano Alberto lo puse en silencio porque estaba hablando por teléfono y interrumpí a la hermana que estaba leyendo, por eso lo puse en silencio. Pero si gusta, yo no sé si lo puedo volver a solicitar para activar audio. A ver, a ver ahí debe aparecer algún mensaje a usted en pantalla, ¿no? No. Va a tener que pedir a alguien que le active le active el audio, ¿ya? Pero igual no escucha bien, no escucha bien, así que avancemos. Ahora, eso es el Evangelio. Ahora vamos a ver otro pasaje. Hermana Marilú, lea Marcos 1:15, por favor. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Marcos 1:15.
Amén, pastor. Leo en el ¿Ya? nombre de... sí. Dice así. Sí, hermano. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ya. El tiempo se ha Mientras cumplido. Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red No, al el agua versículo 15 solamente, porque eran pescadores. el versículo 15 solamente, Jesús hermano. les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un Hermana poco más Mariluz, adelante, ¿me Jesús, escucha? Hermana Mariluz, se quedó pegada, parece, hermana. Sí, parece que sí. Se quedó pegada, ya. Pero lo que voy es que el Señor Jesucristo decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Jesucristo vino, trajo consigo el reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es una realidad presente. ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios, el gobierno de Dios sobre toda la creación. Ahora, el gobierno de Dios sufrió cuando el hombre cayó en pecado. El hombre se rebeló contra Dios. Pero en el reino de Dios las criaturas, las personas, se someten a Dios voluntariamente. Por lo tanto, como el hombre cayó en pecado, dejó de habitar en el sentido espiritual dentro del reino de Dios. Siguió viviendo en la creación de Dios, pero ya no está sujeto al reino de Dios. Ahora, cuando viene Cristo, viene a restaurar el reino de Dios. Así que cada vez que una persona se convierte al Evangelio, pasa a ser ciudadano del reino inmediatamente. Ahí volvió la hermana Mariluz, Ujú. parece. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre toda su creación, pero donde las criaturas se someten a él voluntariamente. Cuando las personas están en pecado, están en tinieblas, están en la oscuridad, no son ciudadanos del reino de Dios. Porque en el reino de Dios las personas se someten a él voluntariamente y las personas no se someten a Dios. Por lo tanto, el reino de Dios avanza a medida que el evangelio va siendo predicado y se van convirtiendo personas, ahí el reino de Dios va avanzando. Pero también hay otra forma como el reino de Dios avanza. Por ejemplo, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo. Es decir, la sal de la tierra y luz del mundo, la sal se ocupaba en el tiempo antiguo para preservar la carne. Es decir, si uno le ponía sal a la carne, la conservaba por más tiempo, impedía su putrefacción. La luz en medio de las tinieblas alumbra. Así los hijos de Dios tienen que ser sal de la tierra y luz del mundo. En el sentido tienen que afectar su entorno. Cuando en una familia nadie es cristiano, y supongamos que es una familia muy violenta, muy respetuosa los unos con los otros, que no hay comunión, y uno de los miembros de esa familia se convierte a Cristo, él va a ser luz en ese lugar. En ese hogar él va a ser una luz, va a ser como la sal de la tierra, va a traer un efecto que va a transformar la familia. No en un sentido completo, pero sí él va a afectar de forma diferente a la familia. Por ejemplo, el trato con sus hermanos ya no va a ser violento, va a ser más amoroso. Si es un matrimonio, el hombre que golpea a su esposa va a dejar de golpearla. Entonces, el avance del reino de Dios no se limita solamente a que una persona se convirtió y fue salva, sino que también esa persona afecta a su entorno. Por ejemplo, un empleado de una Mm, empresa que robaba en su empresa, por ejemplo, en el caso de la hermana Evelyn que trabaja en empresa frutícola, supongamos que una persona ujú, todos los días se roba un poco de fruta para hacerla llevar para su casa, vamos a estar en su puerta. ¿Ya? Pero esa ujú, persona se convierte a Cristo, fue salva. Ya, pero esa persona salva va a afectar su entorno, en el sentido que va a dejar de robar. Entonces, la empresa va a tener menos pérdida porque una persona dejó de robar. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy es que el reino de Dios se va expandiendo a medida que nuevas personas se van convirtiendo y estas personas van afectando su entorno. Así avanza el reino de ujú. Dios. El reino de Dios
fue traído por Cristo, fue inaugurado por Cristo en su primera venida. Por eso el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios ya está en medio de ustedes. A ver si ahora se logra conectar la hermana Mariluz. Está con problema de conexión por lo que veo. Sí, Sí, ya, pero no importa. Dijimos, pero seguramente ella no está escuchando y esto está quedando grabado. Cuando una persona cree el Evangelio y se convierte a Cristo, automáticamente pasa a ser ciudadano del reino de Dios. El reino de Dios fue instaurado por Cristo en su primera venida. Dijo, arrepentíos y creed el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios ya está entre nosotros, hermanos. Sin embargo, encontramos promesas en las Escrituras de un reino futuro. Y lo que sucede, que el reino de Dios tiene dos aspectos. Este reino de Dios, este gobierno de Dios sobre su creación, tiene dos fases, por así decirlo. Una fase que la disfrutamos ahora en el presente y una fase que vamos a experimentar y disfrutar en el futuro. De ahí surge una frase que los teólogos le llaman el ya y el todavía no. Ya ahora disfrutamos en el presente del ser ciudadano del reino de Dios. El hecho que estemos hablando en este momento reunidos de la palabra de Dios, eso significa que el reino de Dios ya está entre nosotros, ya somos ciudadanos del reino. El hecho que nos comportemos de forma diferente a nuestros compañeros de trabajo en el trabajo, eso es evidencia que el reino de Dios está entre nosotros. Pero hay aspectos del reino de Dios que son futuros. Por ejemplo, el Señor ha prometido que en esa fase futura del reino no habrá más enfermedad, no habrá pobreza, no habrá dolor, no habrá muerte. Esa fase futura del reino aún es futura. Por eso es el ya y el todavía no. ¿Se entiende este concepto del ya y el todavía no? Somos ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios ya está entre nosotros. Ya disfrutamos de algunos beneficios del reino de Dios. Pero hay una etapa futura que esa todavía no la vivimos. El ya y el todavía no. ¿Cuándo comenzaremos a disfrutar de la consumación del reino de Dios? A partir de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermana Evelyn, ¿puede leer, por favor? Apocalipsis 21, del 3 al 4. del 3 al 4. Sí. Dice así, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya. Esa descripción que aparece en Apocalipsis, ¿a qué etapa del reino corresponde? ¿A la actual o a una etapa futura? A la futura. A futura. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, tiene dos aspectos, una etapa actual y una etapa futura. Ya estamos en el reino de Dios, ya somos ciudadanos del reino de Dios, somos hijos del rey, pero hay bendiciones que aún no experimentamos. Nuestra vida eterna, nuestros cuerpos glorificados, sin sufrimiento, sin dolor, eso es la etapa futura. Ahí, hermana Mariluz, yo creo que me está escuchando. Active el micrófono y la cámara, por favor. A ver si es que le resulta esta vez. Por lo menos el micrófono actívelo, si es que me está escuchando. Ahí sí. Ahora sí, Ahora Ahí sí, sí. ahora sí. ahora sí. Bueno, vamos a hacer un repaso para la hermana Mariluz. Ujú. Primero, hermana Mariluz, aclaramos lo que era el Evangelio, que era una noticia acerca de lo que Jesucristo había hecho por nosotros. El Señor Jesucristo trajo en su primera venida la venida del reino de Dios. ¿Me escucha, hermana Mariluz? Sí, pastor, lo escucho. Le estoy Perfecto. escuchando. Ya, ya. Pregunta. Y si quiere, puede encender la cámara, ¿no? Voy a mirar a ver. A ver, la cámara. Si puede, bien o si no, no. Si no. Ahora Ahí sí, está de ya. vuelta el hermana Mariluz. Ahí está de vuelta.
De vuelta. Ya, no sé si alcanzó a escuchar lo que estábamos hablando nosotros, probablemente no. Si yo No, le pregunto, por ejemplo, hermana Mariluz, ¿el reino de Dios es futuro o es presente? ¿Qué me diría usted? el reino de Dios es presente, pastor. ¿Es presente? ¿Sí? Sí, es presente, presente y ¿Ya? futuro. ¿Cómo? Está en presente y está en futuro nuestro reino de Dios. Bien, bien. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su creación. El ser humano se rebeló contra Dios Mm, en el Edén, por lo tanto dejó de ser ciudadano del reino de Dios. Pero lo que hace Jesucristo en su primera venida viene a instaurar nuevamente el reino de Dios en la tierra. Por eso el pasaje que usted leyó en Marco dice Jesús, arrepentíos y creed el Evangelio, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios llegó nuevamente a la tierra con la venida de Jesucristo. Y cada vez que una persona cree el Evangelio, pasa a ser ciudadano del reino. Así que Amén. cada vez que una persona se convierte a Cristo, avanza el reino de Dios. Ahora, Amén. el reino de Dios avanza no solamente con los nuevos convertidos, sino que lo que Dios va haciendo por medio de sus hijos, por medio de los convertidos. Las personas afectan su entorno. Dimos el ejemplo, por ejemplo, un hombre que es violento, que golpea a su esposa, que no es cristiano, obviamente, y se convierte a Jesucristo. Él pasa a ser ciudadano del reino de Dios y comienza a tratar de forma diferente a su esposa. Por lo tanto, el clima familiar comienza a cambiar, comienza a mejorar. En esos beneficios que reciben otras personas, que tal vez que ni siquiera se ha convertido en esposa, pero ahora es tratada de buena forma, también representa el avance del reino de Dios en el mundo. Así que Amén. nosotros como somos luz del, o sea, sal de la tierra y luz del mundo, somos usados por Dios para afectar nuestro entorno. El empleado que era un mal empleado, que le robaba a su patrón, ahora se convirtió a Cristo y ahora hace bien su trabajo, llega a la hora y hace un buen trabajo porque lo hace para la gloria de Dios. Ahí vemos los beneficios del reino de Dios en esa empresa que ahora funciona mejor. ¿Por qué? Porque el empleado que se convirtió a Cristo ahora afectó su entorno laboral de tal forma que el reino de Dios también avanza en esa empresa. O sea, el reino de Dios avanza no solamente con la conversión de una persona, sino que la transformación que esa persona logra en su entorno. Por ejemplo, los hijos de Dios a través de la historia han aportado mucho a la educación. Por ejemplo, eso que la educación básica dure 8 años y después pasa a una enseñanza secundaria de 4 años, lo elaboró Juan Amós Comenius, un cristiano protestante de la Edad Media, no recuerdo exactamente de qué siglo, del siglo XVII, no es probable, de la actual República Checa, que en esos tiempos se llamaba Bohemia. Juan Amós Comenius un importantísimo aporte a la educación. Los cristianos participaron en la abolición de la esclavitud en el mundo. Han participado, ha hecho importantes aportes a la sociedad. Por ejemplo, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, Bernardo Higgins, que es considerado el padre de la patria en Chile, que estudió en Inglaterra, conoció a un pastor bautista en Inglaterra, que es de nombre Diego Thompson. ¿Has escuchado ese nombre? Diego Thompson. No, no, pastor. Y Bernardo Higgins trajo a Diego Thompson a Chile para que le enseñase a leer a los niños chilenos. Entonces Diego Thompson, usando la Biblia, le enseñó a leer a los niños chilenos, a un grupo, no todos los niños chilenos, estamos hablando alegóricamente, Sí. le enseñó a leer a un buen grupo de estudiantes chilenos. Diego Thompson no vino con la misión de predicar el Evangelio de una iglesia, pero hizo un gran aporte a la sociedad chilena. Por lo tanto, en ese aporte que hace a la sociedad un cristiano, también es un avance para el reino de Dios. ¿Se entiende? Amén. Así como Amén, hay pastor. descubrimientos científicos que han hecho cristianos, es un aporte a la sociedad. Y ahí vemos también el avance del reino de Dios. Así que el reino de Dios avanza no solamente cuando predicamos el Evangelio, sí, eso es parte del reino, por supuesto. Cuando una persona cree y es salva, gloria a Dios, avanza el reino de Dios. Pero cuando el cristiano afecta su entorno, transforma la sociedad, eso también es un avance del reino de Dios. Y en eso estamos al debe como cristianos, como iglesia. Nos falta entender eso, que el Evangelio tiene que penetrar todas las esferas de la sociedad y producir transformaciones en todas las esferas de la sociedad.
Amén. Eso Amén, pastor. eso en cuanto al reino. Bueno, y el reino de Dios, como señalamos hace un momento, tiene dos aspectos. Y cité un término que usan los teólogos reformados que se llama el ya y el todavía no. Un aspecto presente y un aspecto futuro. ¿Por qué el ya, el reino de Dios es presente? Porque el reino de Dios llegó a la tierra con la venida de Jesucristo. Él trajo el reino. Él trajo el mensaje, el evangelio del reino. También el evangelio de Jesucristo también es llamado el evangelio del reino, porque nos lleva de vuelta al reino del cual salimos con la caída de Adán y somos ciudadanos del reino. El hecho que tengamos a Dios como Padre, el que gocemos de la vida eterna, disfrutemos de la salvación, el que tengamos comunión los unos con los otros, que podamos predicar el Evangelio, todos son beneficios del reino de Dios. Y cuando avanzan, cuando los cristianos hacen aporte a la sociedad, ya sea a nivel familiar o a nivel más amplio de la sociedad, también es un avance del reino de Dios. Son beneficios presentes del reino de Dios. Por ejemplo, el hecho que hoy día, por lo menos oficialmente, no exista esclavitud, o el hecho de que a la mujer sea bien tratada hoy en día más que en el pasado, también son avances del reino de Dios, son aportes que cristianos han realizado. Ustedes ven, si ven noticias de otros países donde no han penetrado el cristianismo con fuerza, por ejemplo, los países musulmanes, ¿cómo tratan los musulmanes a sus mujeres? No las tratan muy bien. Tienen que andar No. vestidas con ropa especial. No pueden manejar, las mujeres en esos países no pueden ni siquiera manejar. No pueden andar solas en la calle si no la Miras. acompañan con su esposo. Ya, ya, eso, ¿y por qué Occidente es diferente? Por la influencia del cristianismo. ¿No? Así que el cristianismo tiene que afectar a la sociedad completa. Y ahí también vemos el avance presente del reino de Dios. Así que el reino de Dios es una realidad presente, sí lo es. Pero no podemos ignorar que hay aspectos del reino de Dios que son futuros. Y ahí la hermana Evelyn leyó un texto, no sé si lo tiene todavía ella, hermana, para que lo escuche la hermana Mariluz. Léalo por favor de nuevo. Apocalipsis Apocalipsis, 21, del perdón, 3 al 4. me había Apocalipsis cambiado uno de 21 del 13 al Sí, 4. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Del 3 al 4. Ujú. sí, no, Apocalipsis 21 del 3 al 4 ahí está. Correcto. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ya. Amén. Esa vida maravillosa, sin dolor, sin sufrimiento, hermana Mariluz, ¿la estamos viviendo en la actualidad? Ay, pastor. Yo no, yo por lo menos no la vivo. De hecho, hoy No, día, todo el día me dolió el ojo derecho, no solo el que me dolió el ojo. sí. Hay dolor en esta vida, hay sufrimiento. Manuel Alberto no escucha bien, hágame así si no escucha bien. Ay, quedó muteado. Es que quedó muteado. Eh, Ya, pero después lo vamos a arreglar, no importa el Manuel Alberto, ¿eh? Pero nos escucha bien, ¿cierto? Perfecto, perfecto, ya. Perfecto. Ya. Hay aspectos del reino de Dios, esa promesa de morar en un cielo nuevo y tierra nueva, con el descenso a la nueva Jerusalén, y Dios mismo morará junto a nosotros, con todos sus beneficios, es algo futuro. Entonces hay aspectos del reino de Dios, la consumación del reino de Dios que se llama, que lo vamos a experimentar en el futuro. No lo disfrutamos en la actualidad. Nuestros cuerpos serán transformados a cuerpos gloriosos, que no se van a enfermar, no van a sentir dolor. No sé si vamos a comer o no, no lo sé, no lo sé. La Biblia no entrega mucha información al respecto, pero sí sabemos que será mucho mejor que la vida actual. Entonces, esa es una esperanza futura. Así que el reino de Dios ya está en el presente, llegó con la venida de Cristo, su primera venida, pero la consumación, el disfrute pleno de los beneficios del reino de Dios, los comenzaremos a experimentar con la segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto, mientras esperamos esa venida del reino en su máxima expresión, como ciudadanos del reino, nosotros tenemos que aportar en el avance del reino de Dios.
¿Cómo aportamos al avance del reino de Dios nosotros? Deme un segundo, ¿no? ¿Cómo? Aquí estoy de vuelta. ¿Cómo, hermanos y hermanas, aportamos nosotros hoy en día al avance del reino de Dios? Pastor, con nuestro uno comportamiento. sí, compartiendo, dejando huella con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestras Ya. palabras. Permitir que el lugar donde estemos se permee con buenas costumbres, Mm, con que si la gente ve que uno obra, actúa diferente, ellos dicen, pero ¿por qué? Su mm. vocabulario es diferente. Y esto siempre lleva a algo que en palabras bonitas, disponiendo lo bonito, Mm. incomoda porque la gente no se siente a gusto, porque la gente ve cambios, la gente ve actitudes diferentes. Yo creo que es una de las formas en que nosotros como cristianos vamos permeando a nuestro alrededor las personas que tenemos, poder compartir, Sí, poder vivir a nuestra manera, pero vivir una vida diferente, una así vida vamos, de así va Señor. avanzando el reino de Dios. Por ejemplo, Sí, supongamos que es un médico, somos nosotros paramédicos, y hay médicos que no tratan muy bien a los pacientes. sí. Supongamos que hay un médico aquí que trata pésimo a los pacientes. Si ese médico se convierte a Cristo, ¿cómo tendría que ahora tratar a sus pacientes? ¿Tendría que tratarlos diferente? Humanamente. Ya. Entonces, cuando trata mejor a los pacientes, ahí también vemos el avance del reino de Dios. Está muy bien lo que dice la hermana Mariluz. Afectamos nuestro Eh, entorno con nuestro testimonio, con todo lo que hacemos, ahí el reino de Dios avanza. Pero hay algo más esencial todavía, cómo avanza el reino de Dios. Está bien lo que dijo la hermana Mariluz, pero hay un elemento que va antes que ese. ¿Cómo? Predicar, predicar el evangelio. Exactamente, exactamente. Cuando predicamos el Evangelio, estamos, sí, siendo testigos del reino de Dios, y cuando personas se convierten con nuestra predicación, ahí avanza el reino de Dios. Se da cuenta que lo que dijo primero la hermana Mariluz es consecuencia de lo otro. Cuando predicamos el Evangelio, ¿Mm? estamos expandiendo el reino. Cuando personas escuchan y creen el Evangelio, avanza el reino. Y como consecuencia, esas personas van a afectar su entorno. Eso también es avance del reino de Dios. Pero parte por Amén. nuestra predicación del Evangelio. Amén. Porque es imposible obtener un cambio cultural, un cambio en cuanto a testimonio, si primero las personas no escuchan el Evangelio. Si ese médico que trata mal al paciente nunca escucha el Evangelio, probablemente va a morir así. Pero una vez que escuche el Evangelio, ahí se produce la transformación. Por lo tanto, es importante que los cristianos prediquen el Evangelio. Y cada uno de nosotros es un misionero en el conterno. Me está molestando mi gata, ¿lo escuchan ustedes? ¿Sí? Ñau, ñau. Quiere que le abra la puerta para que salga. No, Demos un poquito. Ven, Nina, ven, ven. Me estoy concentrando. Ven. Busca tus cuadernos para mañana. Sale, mío, me Tus estoy cuadernos concentrando mucho. Sale. para mañana, mi amor. Búscalos. Ya. Ya me está aquí abajo, ñau, ñau. Quería que le abriera la puerta, quería salir por fuera. yo creo, Ya. pastor, que ambas Sí, cosas van muy de la mano, sí. porque cuando a lo mejor, oh, no sabemos, eh, oradores totalmente de la palabra de Dios y qué sé yo, pero si nuestros actos no están, no se condicen con lo que Dios envía, manda hacer, en realidad como que tampoco logras convertir a la gente, porque eh, aunque tú sepas la Biblia de memoria, qué sé yo, y en el fondo si tus conductas son distintas, pucha, la gente igual como que no somos buenos predicadores, o al contrario también, pues yo creo que si uno no puede evangelizar solamente siendo una buena persona, si no trae la palabra a las personas, pues no, Claro. ¿Qué pasa si creo que van de la creemos mano. que somos evangelizadores y hablamos de Cristo, pero nuestras vidas reflejan lo contrario? Eso. Esas personas no van a tener, no van en cuenta, no nos van a escuchar, nos van a decir que son hipócritas. Y con justa razón, nos van a tratar de hipócritas. Y nos pasa mucho en la sociedad hoy en día. Sí. Sobre todo, el ojo de la sociedad está muy encima del mundo cristiano, Mm. porque está como a la espera de que un cristiano cometa error para Mm. al tiro, no, si la religión, no, nadie cree y todo, más Están, encima están a la espera para pacifican esta criticar, para mentalidad. atacar. Ahora con el cristiano obra Sí, bien,
tampoco esperen que los felicite, porque eso no Ujú. ocurre No, no, tampoco. no, no, ya, no, Porque no, estamos en claro que un no. mundo que es hostil, que es un choque, un conflicto de poderes del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas a nosotros no nos ama. Así que No, obren bien, pero no esperen que la gente los felicite porque son cristianos, porque no. ahora bien como cristianos. Eso no va a ocurrir. No. O puede Ujú. ocurrir cuando hacen algo que beneficie a una persona. No sé, si hacen algo en su trabajo que benefició a un compañero de trabajo, el compañero lo va a felicitar y dice gracias, eres buen cristiano. Claro, porque lo benefició a él, pero no porque lo sienta de corazón. Sí. Así que no No. esperen la alabanza del mundo. Entonces, lo No, medular de pero esta... más que ¿Sí? propia, también para el reino en sí, para el propósito en sí, porque uno lo ve, por ejemplo, está en la sociedad a la espera de que las iglesias cometan errores Mm, como para desacreditarlas ante el resto. Entonces, es por eso que es importante que ambas vayan de la mano. Es cosa sí, de ver que si, no sé, cristiano cualquiera o un pastor o hasta los mismos, hoy los puritas, en el fondo, si alguien comete un error, en el fondo, en cualquier, cae la iglesia completa, la credibilidad de la iglesia sí, completa inmediatamente ante la sociedad. claro. Y lamentablemente la iglesia evangélica en Chile tienen un bien mal testimonio, generalmente. Sí, Sí. sí. Bueno, y no solamente en Chile, en todas partes, sí. Todas partes, pastor, en todas partes. Por eso uno siempre tiene que poner los ojos en Jesucristo, ¿no? Y Dios mismo nos puso el ejemplo de puesto los ojos en Jesucristo, solamente en Él, en Así es. ningún hombre. Ujú. Como dice el Hombres autor de somos, Hebreo, puesto los ojos en somos, Jesús, el autor y somos consumador de la fe. es lo único, pastor. Mi congregación pasó por momentos muy duros, muy difíciles, muy, ¿Mm? muy difíciles. La iglesia tendió a irse, pero las personas que estábamos ahí decíamos, si vamos a poner nuestra confianza en un hombre, estamos en vano aquí. Nosotros estamos acá porque estamos siguiendo a Jesucristo y Él es nuestra cabeza. Y nos Mm, tocó empezar de mm. cero, pastor, para volver nuevamente a que la iglesia volviera a crecer, se volviera a fundamentar y ese testimonio de que no es el hombre, es Dios. Por el Dios es el que estamos aquí, por el Dios es que estamos caminando, por Dios es que estamos luchando. Y por eso la misma palabra de Dios es tan sabia cuando dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de todas las cosas. Así es. Ujú. Así que para poder ser luz del mundo, uno tiene que tener puesta la mirada en Jesucristo, que es la gran luz que nos ilumina a nosotros. En realidad nosotros somos como la luna, el Señor es como el sol y nosotros somos como la luna. Ustedes saben que el sol es el que brilla, la luna es opaca, pero recibe la luz del sol y nosotros la vemos brillante. Nosotros tenemos que hacer así como la luna. Si nosotros estamos apegados a Cristo, que es el sol, vamos a recibir su luz y esa luz va a irradiar desde nosotros, pero no es una luz propia de nosotros, es el reflejo de la luz de Cristo. Así que Amén. estamos llamados a ser en este mundo como la luna, emitir luz, pero no es luz propia, es la luz de Cristo que brilla a través de nosotros. Que seamos como la sal de la tierra, Así es. para que demos ese gusto, ese sazón a lo que tenemos a nuestro alrededor, que permeemos a lo que están a nuestro alrededor. Entonces, cuando se da ese sazón, ese gusto, también hay una manifestación del avance del reino de Dios. Dios, sí. Entonces, vimos Ujú. dos conceptos hoy, el Evangelio y el reino. El Reino. Evangelio es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz, cargando con nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, murió y resucitó, y ascendió a los cielos, está sentado a la diestra de su Padre. Amén. Creyendo ese Evangelio, ahora somos ciudadanos del reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios, donde las personas se sujetan voluntariamente a Dios. Este mundo está en rebelión contra Dios, por lo tanto no es miembro del reino de Dios. Pero Cristo trajo el reino de Dios y todo aquel que cree en Cristo pasa a ser ciudadano del reino de Dios. Y nuestro deber como ciudadanos es predicar el Evangelio para que el reino siga avanzando. Predicar y también obrar y afectar nuestro entorno, nuestro trabajo, nuestra profesión, donde el Señor nos haya puesto. Y ahí veremos también el avance del reino de Dios. Eso, Amén. hermanos. Ujú. ¿Alguna consulta? No, pastor, muy bien. No, Vamos. Ya. Y la espero también en la escuela dominical, hermanos. Bueno, el hermano Alberto siempre viene.
Pero la hermana la espero también en la escuela dominical que tenemos cada domingo a partir de las 10:30 de la mañana, ¿ya? Sí, Sí, espero pastor. verlas. Bueno, este domingo la hermana Marilu no va a estar porque andará en Colombia, Sí, pero, sí. pero cuando vuelva, y la hermana Edwin también, la esperamos en la escuela dominical. Amén. Pastor, muchas gracias. Muchas ¿Mm? gracias. ¿Mm? Bien, pues vamos a orar por ustedes y por la hermana Marilu que viaja. ¿Qué día me dijo viaja Ya, domingo, pastor, tengo vuelo a las 3:40 de la tarde. Ya, listo. Vamos a orar entonces. Amén. Sí, Señor, yo te ruego que tú bendigas a estos hermanos que están acá reunidos. Bendice a la hermana Evelyn, que cada día la hermana Evelyn pueda crecer más en ti, que pueda crecer más espiritualmente, que sea una verdadera luz en su trabajo, en su familia, en todo el entorno que la rodea. Ella pueda ser una luz que dé Señor. testimonio de ti, Señor Jesucristo. Te ruego por el Amén, hermano Señor. Alberto, te doy gracias, Señor, porque salió bien la operación de nuestro hermano Alberto. Yo te ruego que tú lo Gracias. bendigas, que también el hermano Alberto continúe creciendo espiritualmente, que pueda ser un buen miembro de esta iglesia, Señor. Dale buena salud, que pueda tener una espectacular recuperación de su vista para que Sí, pueda seguir sirviéndote a ti, mi hermano Alberto, Señor. Y sí, Señor. particularmente te pido por la hermana Mariluz, por su viaje a Colombia. Yo te ruego que tú la guardes, que tú la protejas, que tú la cuides, que sea de bendición donde va a visitar a su familia, que ella sea de bendición para su familia y que ella Amén. también sea muy bendecida por su familia, que tenga una grata experiencia y que podamos esperarla acá sin novedades negativas, sino que Amén. pueda venir cargada de bendiciones en su regreso a Chile. Bendice a su esposo, bendice a toda su familia, bendice al niño que está ahí con ella, bendícelo también. Te lo pido, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 El niño es su Amén. nieto, ¿cierto, hermana Mariluz? Maxi. ¿Y es hijo de quién? Es el hijo de mi esposo, de un hijo Ah, de mi esposo. es un hijo de su esposo, es como diciendo, como un hijo suyo. Sí, es un Sí, hijo mío. Sí, sí. porque nosotros somos los que tenemos a cargo el niño. Ah, entonces Porque la mamá el de él está viva, papá, ¿no? sí, la mamá lo ve los fines de semana. Ah, ya. Están ustedes a cargo, Ella, tienen la tuya. nosotros en la semana estamos con él. Ay, qué bueno. Ya, que Dios los bendiga. ¿Cómo se llama el niño? La venido a la iglesia, me acuerdo que vino una vez. Maximiliano. Maximiliano, que Dios bendiga a Maximiliano. ¿Mm? Y bendiga a toda su Pastor. familia. Que les vaya muy Amén. bien, bendiciones. Nos vemos, hermanas. Chao. Disfrute Gracias, su pastor. hermosa Colombia, hermana. Amén. Chao, chao, Amén. chao. Chao, Para arrancar chao. del frío, que se arranque del frío nomás y Sí, disfrute un el poquito calor. del frío. Qué rico. Chao. Chao, chao, chao. Chao, hermano Alberto.